Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. En esta ocasión nos adentramos en un clásico de la ciencia ficción, La Guerra de los Mundos, de H. G. Wells. Imagine la Inglaterra de finales del siglo XIX. Un mundo tranquilo, ¿no? Sin la menor idea de las maravillas y horrores que el cosmos podría deparar. Sí. Resulta que no éramos los únicos seres inteligentes observando las estrellas. Marte, al parecer, tenía sus propios planes, Ujú. y no eran precisamente amigables. Lo que me parece fascinante de la Guerra de los Mundos es cómo Wells utiliza la invasión marciana como un espejo, ¿no? Mm, Refleja la historia de la humanidad, llena de colonización y crueldad. ¿Cierto? Antes de juzgar a los marcianos, deberíamos recordar la destrucción que nosotros mismos hemos infligido a lo largo de la historia. Claro, claro. Wells le recuerda, por ejemplo, la extinción de los tasmanios a manos de los colonos europeos. Exactamente. Tendríamos derecho a quejarnos si los marcianos nos trataran igual. Esa es la gran pregunta que Wells nos plantea. Sí. Y la respuesta, claro, es compleja. No se trata de justificar la violencia, sino de entender las dinámicas de poder, cómo se repiten a lo largo de la historia. Exacto. Hablemos de la invasión en sí. Los marcianos, con una inteligencia superior a la nuestra, planearon su llegada con una precisión increíble. Ajá. Observaban la Tierra con envidia, veían nuestro planeta como un oasis. Para ellos, la Tierra representaba una oportunidad. Marte se estaba agotando, sus recursos disminuyendo. Ya veo. Esa presión, esa necesidad, los endureció, agudizó su intelecto, pero también quizás su crueldad. Interesante. Y así lanzaron sus cilindros a la Tierra. El primero aterrizó cerca de Woking, un evento que al principio no causó gran alarma. Ogilvy, un astrónomo, fue uno de los primeros en presenciar la llegada del cilindro. Es curioso cómo Wells describe la reacción de la prensa y el público, ¿no? Al principio, nadie podía concebir la amenaza que se escondía dentro del cilindro. Lo veían como una curiosidad, un meteorito nada más. Ujú. A veces, la negación es la primera respuesta ante lo desconocido. Claro, hasta que por supuesto emergieron los marcianos, revelando su terrorífica arma, el rayo calórico. ¿Cómo describirías ese momento? Imagínate la conmoción, el terror, esas criaturas extrañas, ¿no? Saliendo del cilindro. Y de pronto, un rayo de energía que pulveriza todo a su paso. El rayo calórico no era solo un arma, era una declaración. La tecnología marciana superaba por mucho cualquier cosa que la humanidad hubiera imaginado. Sin duda, las armas humanas, las ametralladoras Maxim, los cañones, todo. Inútil. Exacto. Y luego, la aparición de los trípodes marcianos, esos gigantes metálicos, que se alzaban sobre el paisaje, aplastando todo a su paso. Una imagen icónica de la ciencia ficción, sin duda. Y una que nos hace reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Frente a esa tecnología, la humanidad se ve reducida a algo insignificante. Cierto. Y no podemos olvidar la forma en que se alimentaban. La descripción de los marcianos inyectándose sangre humana directamente en sus sistemas es realmente escalofriante. Totalmente. Pero a pesar del terror, la humanidad no se rinde. El narrador, por ejemplo, busca refugio en medio del caos. Encuentra comida, intenta sobrevivir como puede. Su ingenio y determinación son un reflejo de la resiliencia humana. Incluso frente a lo imposible, buscamos la manera de seguir adelante. Exacto. Y luego está el artillero, un personaje que nos ofrece una perspectiva diferente sobre la supervivencia. En lugar de luchar, propone adaptarse, vivir bajo el dominio de los marcianos. El artillero plantea una pregunta incómoda. ¿Es la sumisión una forma de derrota o una estrategia para la supervivencia a largo plazo? ¿Tú qué opinas? Es una pregunta difícil. Por un lado, la idea de rendirse ante un invasor resulta repugnante, ¿no? Pero por otro, si la alternativa es la extinción total. Exacto. El artillero nos obliga a cuestionar nuestras propias nociones de victoria y derrota. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para sobrevivir? ¿Y qué significa realmente sobrevivir en un mundo dominado por una fuerza superior? Esas son preguntas que, sin duda, resonarán con nuestros oyentes. Y hablando de reflexiones, la caída de la civilización humana frente a los marcianos es un recordatorio de la fragilidad de nuestro mundo. Absolutamente. Las ciudades en llamas, la huida desesperada, el colapso del orden social. Wells nos ofrece una imagen vívida de lo que podría suceder si perdiéramos todo lo que damos por sentado. Es cierto. Y en medio de ese caos, el narrador se encuentra con un cura, un hombre cuya fe se ve sacudida hasta la médula. El cura representa la crisis espiritual que puede surgir ante eventos que desafían nuestras creencias más profundas. ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? ¿Cuál es el propósito de la fe si no nos consuela en momentos de necesidad? Sin duda. El encuentro del narrador con el cura es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más extremas, la humanidad busca significado y consuelo. Es una búsqueda universal que trasciende las fronteras del tiempo y la cultura.
Y mientras el narrador y el cura buscan refugio, los marcianos continúan su avance implacable, sembrando la destrucción a su paso. La descripción de la destrucción de Weybridge y Shepperton es particularmente impactante. Wells no escatima en detalles, pintando un cuadro aterrador de la potencia de las armas marcianas. La huida del narrador y el cura a través de un Londres en llamas es un momento de gran tensión. La ciudad, otrora símbolo de progreso, convertida en un infierno. La imagen de Londres, la capital del Imperio Británico, reducida a cenizas, es un símbolo poderoso de la vulnerabilidad humana. Y mientras el narrador lucha por sobrevivir, su hermano, que está en Londres, se ve atrapado en el éxodo masivo de la ciudad. ¿Cómo describirías esa escena? Caótica, desgarradora, la gente presa del pánico, luchando por un lugar en los trenes y barcos que se alejan de la ciudad. El orden social se derrumba, la violencia y el caos se apoderan de las calles. Es una escena que evoca las peores pesadillas de la humanidad. Y sin embargo, incluso en medio del caos, hay destellos de humanidad, actos de valentía, de compasión, de sacrificio. Como el encuentro de tu hermano con la señora Elphinstone y su acompañante, arriesga su vida para salvarlas de unos ladrones. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la bondad humana puede prevalecer. Exactamente. Y así, mientras Londres cae en manos de los marcianos, el narrador continúa su viaje hacia el oeste, con la esperanza de encontrar a su esposa y escapar de la amenaza alienígena. Su viaje es una odisea a través de un mundo transformado, un mundo en el que la humanidad se enfrenta a su propia extinción. Y en ese viaje se encuentra con el artillero, un hombre que le ofrece una visión radical de la supervivencia. El artillero es un personaje fascinante, un hombre que ha aceptado la derrota pero que se niega a rendirse. Su filosofía es pragmática, brutal incluso, pero a la vez llena de una extraña esperanza. Cree que la única forma de sobrevivir es adaptarse, vivir bajo tierra, esperar el momento oportuno para contraatacar. Una visión del futuro sombría, pero también desafiante. El artillero nos obliga a cuestionar nuestras propias nociones de civilización y progreso. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para asegurar la continuidad de nuestra especie? ¿Qué significa ser humano en un mundo dominado por una fuerza superior? Preguntas profundas, sin duda. Y mientras el narrador se debate con estas ideas, los marcianos continúan construyendo sus máquinas de guerra, preparándose para la siguiente fase de su invasión. La descripción de las máquinas marcianas es impresionante. Wells, con su visión futurista, crea una tecnología que parece a la vez extraña y familiar. Esas máquinas, con su eficiencia despiadada, representan la amenaza existencial que los marcianos suponen para la humanidad. Y sin embargo, como veremos más adelante, incluso la tecnología más avanzada tiene sus límites. Los marcianos, a pesar de su superioridad, no son invencibles. Y con eso, creo que es un buen momento para hacer una pausa en nuestro viaje a través de la Guerra de los Mundos. En la siguiente parte, exploraremos la caída de los marcianos, la resiliencia de la humanidad y las lecciones que podemos aprender de esta historia temporal. Hasta entonces, los invito a reflexionar sobre las preguntas que hemos planteado hoy. ¿Qué harían ustedes en una situación similar? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la humanidad frente a lo desconocido? Y no olviden suscribirse al canal de David Noé Figueroa para más inmersiones profundas en la literatura. Nos vemos en la próxima parte. Retomamos nuestra inmersión en la Guerra de los Mundos, con el narrador, ¿no? Contemplando la propuesta del artillero. Adaptarse para sobrevivir, una idea que en ese momento parecía tan descabellada como aterradora. Sí, una idea que nos deja pensando. ¿Hasta dónde llegaríamos para sobrevivir? Recordemos que nuestro narrador se encuentra en un Londres fantasmal, en ruinas, buscando respuestas, con la esperanza de hallar a su esposa. Un Londres cubierto por ese polvo negro, ¿recuerdas? Que dejaron las máquinas marcianas, donde el silencio de una ciudad abandonada es aún más perturbador. Exacto. Y en ese escenario desolador, se topa con una visión aún más perturbadora. ¿Un marciano muerto? No es así. Exacto. Un descubrimiento que lo lleva a comprender que los invasores, a pesar de todo su poderío tecnológico, no son inmunes a las debilidades de la vida terrestre. Es entonces cuando Wells introduce una de las ideas más ingeniosas de la novela. La caída de los marcianos no se debe a la fuerza bruta de la humanidad, sino a algo mucho más pequeño e invisible: las bacterias. Justamente. Los marcianos, provenientes de un mundo estéril, no tienen defensas contra los microorganismos, esos que para nosotros son parte de la vida en la Tierra. Una ironía bastante cruel, ¿no crees? Los seres que amenazaban con exterminarnos terminan siendo víctimas de algo que nosotros hemos aprendido a combatir a lo largo de la evolución. Es un recordatorio sin duda de la complejidad y fragilidad de la vida. Incluso las especies más avanzadas pueden ser derribadas por fuerzas que parecen insignificantes. Es cierto. Con la muerte de los marcianos, la humanidad comienza la tarea de reconstruir su mundo en ruinas. El narrador finalmente se reúne con su esposa.
un momento de luz entre tanta oscuridad. Un rayo de esperanza para un nuevo comienzo. La humanidad ha sobrevivido a una prueba de fuego, y de las cenizas surge la posibilidad de un futuro diferente. Aquí es donde la Guerra de los Mundos se convierte en una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, nuestra relación con el planeta, nuestro lugar en el cosmos. Es que Wells, con su prosa e imaginación visionaria, nos invita a cuestionar nuestras certezas y a prepararnos para lo desconocido. Claro. La amenaza extraterrestre, en el fondo, no deja de ser una manifestación de las fuerzas caóticas que siempre han estado presentes en nuestro mundo: guerras, epidemias, desastres. La historia está llena de ejemplos de cómo la civilización puede derrumbarse en un instante. Y en esos momentos de crisis, nuestra verdadera naturaleza sale a la luz. La capacidad para la crueldad y la destrucción, pero también la resiliencia, la compasión, la búsqueda de significado en un mundo que a menudo parece no tenerlo. Y esa es la gran lección de la Guerra de los Mundos. No es solo una historia de invasión extraterrestre. Es una exploración de lo que significa ser humano en un universo vasto e indiferente. Un universo que nos desafía a ser mejores, a aprender de nuestros errores, a construir un futuro más justo y compasivo. Exacto. Y para quienes buscan más historias que desafíen su mente, les recomiendo suscribirse al canal de David Noé Figueroa. Encontrarán una gran selección de audiolibros y podcasts dedicados a la literatura. Una verdadera mina de oro para los amantes de la palabra escrita y hablada. Ahora, mientras reflexionamos sobre las implicaciones de la Guerra de los Mundos, los invito a considerar, si tuvieran que enfrentarse a una amenaza existencial, ¿qué camino elegirían? ¿La adaptación del artillero o la lucha por la libertad? Es una pregunta compleja. Nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y definir qué es lo que realmente valoramos como individuos y como especie. Regresamos a nuestra inmersión en la Guerra de los Mundos. Una historia que nos ha llevado por la destrucción, ¿no? Sí. Pero también por la resiliencia. La esperanza. Así es. Dejamos al narrador asimilando la muerte de los marcianos, esos invasores formidables. Vencidos no por la fuerza de la humanidad, sino por algo tan simple como las bacterias terrestres. ¿Qué te parece esta ironía? Es fascinante cómo Wells utiliza este hecho para reflexionar, ¿no?, sobre la complejidad de la vida, la interconexión de todas las criaturas en la Tierra. Los marcianos, con su tecnología tan avanzada, sucumbieron a algo que para nosotros es parte del día a día. Una lección de humildad para la humanidad, sin duda. A veces la supervivencia depende de factores que escapan a nuestro control, de fuerzas que ni siquiera comprendemos del todo. Cierto. Y con la muerte de los marcianos, la humanidad se enfrenta a la tarea de reconstruir su mundo. Londres, antes un centro vibrante, ahora yace en ruinas. La imagen de la ciudad desierta, cubierta por esa hierba roja en descomposición, nos recuerda la fragilidad de la civilización. ¿Crees que Wells buscaba advertirnos sobre algo con esta imagen? Es posible. Wells vivió una época de grandes avances tecnológicos, pero también de crecientes tensiones internacionales. Quizá esa imagen de Londres destruida sea una advertencia sobre la capacidad de autodestrucción de la humanidad. En medio de la desolación, sin embargo, hay signos de renacimiento. La gente regresa a sus hogares. La vida florece de nuevo entre las ruinas. Y el narrador finalmente se reúne con su esposa. Un momento de alegría, ¿no? En medio de tanta pérdida. Sin duda. Su reencuentro simboliza la esperanza de un nuevo comienzo, la posibilidad de reconstruir lo que se ha perdido. La Guerra de los Mundos nos deja con preguntas inquietantes. Hemos aprendido la lección. Somos más conscientes de nuestra vulnerabilidad, de la necesidad de cuidar nuestro planeta, ¿no? Son preguntas que cada lector debe responder. La novela nos recuerda que la humanidad, a pesar de todos sus defectos, tiene una capacidad asombrosa para la resistencia, para la renovación. Y mientras miramos hacia el futuro, recordemos las palabras de Wells. No en vano viven y mueren los hombres. Cada generación enfrenta sus propias pruebas. Historia de la humanidad es una historia de superación, de aprendizaje y de progreso. Y la Guerra de los Mundos nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en esa historia. Exacto. Con esto concluimos nuestra inmersión en la Guerra de los Mundos. Esperamos que esta historia les haya hecho pensar, ¿no? Tanto como a nosotros. Claro. Y no olviden suscribirse al canal de David Noé Figueroa para más inmersiones profundas en la literatura. Esa que nos invita a soñar y enfrentar los grandes misterios de la vida. Hasta la próxima. Hasta la próxima.